Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por toda la bendición que Él derrama en nuestras vidas cada día. Nos da la salud, las fuerzas, el aire a nuestros pulmones y permite nuestra vista para que nosotros sigamos viendo las grandezas de nuestro Señor. En esta linda y hermosa mañana vamos a seguir dando lectura a la palabra de nuestro Señor. Ayer mencioné que vamos a dar inicio, pues, o hemos dado inicio aquí con el Evangelio de Mateo. Y ahora vamos a dar lectura a capítulo 2 del 1 al 12. Y para nuestros amigos católicos que escuchen esta palabra, es palabra de Dios. Si se dan cuenta, voy a estar usando la latinoamericana también para que ellos no vean que uno tiene distinción, que esta es una Biblia, que esta otra, esa no hay que leerla, que no. Palabra de Dios es palabra de Dios. El hecho que esta tenga más libro no significa que no es palabra de Dios la que nosotros usamos. Entonces tengo las dos aquí para que tú veas que o se den cuenta que lo que está en una sagrada escritura es lo mismo en la otra. Las traducciones, el lenguaje, el idioma, pues cada y quien a su manera. Es igual, nosotros en Guatemala hablamos de muchas cosas de una manera y en México de otra manera, y es lo mismo. Entonces, tanto lo que dice esta Sagrada Escritura como la Reina Valera y esta latinoamericana es palabra de Dios, es lo mismo. Entonces, vamos a leer para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su presencia de Dios que está conmigo. Y dice, de la latinoamericana, dice: Jesús había nacido, dice, del oriente vienen unos magos, del oriente vienen unos magos, y esto no, tampoco no enseña fecha, nada de eso, tanto el nacimiento de Jesús tampoco. Entonces sabemos que la Navidad es una gran mentira de fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y también el 6 de enero que de los Reyes, Día de los Reyes Magos, esa es otra gran mentira. No, la Biblia no registra fechas ni nada, según nos da a entender Dios por medio de su palabra. Ya el niño Jesús ya estaba grandecito cuando ellos llegaron a ese lugar, porque ellos iban a pie y no llegaron al instante. Entonces, esa es una mentira, que del 25 al 6 de enero ellos llegaron. Esa es una gran falacia. Eso no hay que creerlo. Y por eso voy a estar usando la Biblia latinoamericana, por si algún amigo católico escucha, pues que se dé cuenta que esta es la que usan todo predicador católico. Entonces dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes. Estos sumos sacerdotes eran fariseos, ¿eh? Sacerdotes, y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó
en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Desde su mente ya el odio, la traición ya estaba trabajando en Herodes. ¿Por qué? Por, Porque la idea de él era, como en aquellos tiempos decía, se hablaba de reyes y él era el rey en esa época. Entonces la maldad del hombre no quería que hubiera otro rey. Entonces la idea de él era eliminar ese niño, matarlo. Entonces, por eso quería saber y que le avisaran. Dice, después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, se pusieron en camino y fíjense, dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, que elegía más grande, qué alegría más grande había visto otra vez habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. ¿Va? Ellos ya no estaban en el establo como se menciona, ya estaban en casa, ya estaban estable. ¿Ah? Mientras que cuando el niño Jesús nació no había lugar en ninguna parte y nació en ese lugar del establo. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo. Al entrar, dice, a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueño que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Entonces ellos eran dice que regresaron a su país. Entonces, para no darle cuenta a Herodes del niño, ellos tuvieron que desviarse por otro lado para regresar a su lugar natal de ellos. Entonces vemos claramente, y aquí hay esta Biblia, está hermosa, tiene comentario y dice, en la época en que fueron redactados los evangelios, la literatura judía se complacía, imaginar, imaginando la infancia de los héroes de la Biblia. Acababan de escribirse la de Abraham y la de Moisés. Dice una estrella, se decía, había advertido al faraón del nacimiento del Salvador de los hebreos, y por eso había decidido dar muerte a todos los niños, pero Moisés se había salvado. Pero Moisés se había salvado. Mateo adapta estas imágenes conocidas para pintar un cuadro algo
artificial de la infancia de Jesús. Estas nos transmiten un primer enfoque de su misión, ignorado por los suyos y perseguido, dará el evangelio a los no judíos. Mateo cita varias veces la escritura y cada vez agrega: así había de cumplirse. De ese modo invita a, a releer los textos antiguos que hablaban del pueblo de Israel, pero que también anunciaban a Jesús. Él debía rehacer las experiencias de su pueblo, marchas, exilio, penas, pero finalmente todo adquirirá un sentido nuevo. Los magos, descritos según la imagen que se tenía de los sacerdotes astrólogos de Caldea, Daniel 2:2, representan aquí las naciones extranjeras que vienen a adorar al Dios verdadero. Isaías 60. Los sacerdotes y los jefes del pueblo de Dios no esperaban nada y no habían sido informados, pero Dios llama a sus amigos del mundo pagano. Jesús, Salvador de los judíos, Jesús, Salvador de los judíos, salva a la humanidad entera. Aquí nos está hablando claramente que solo en Jesús hay salvación. La estrella los guía porque muchas veces hay que buscar a Dios en la noche. Creían en las estrellas y Dios les había procurado una. Dice, qué alegría más grande. Solamente en la Biblia se habla tanto de alegría y se promete la alegría como consecuencia de una visita de Dios. Aquí dice Marcos 5:12, 13:20, 13:44, 25, 21, 28:8, Lucas 1:28, 1:19, 2:10, 10:20, 13:17, 15:32, 19:6 y 24:52 son las citas que trae esta Sagrada Escritura. Estos magos no eran magos de adivinación o algo malo. Estos magos eran ellos sabios en estudio y todo, y tenían el conocimiento de todo este estudio sobre las estrellas. Entonces ellos no eran magos que practicaban pues la maldad, sino que eran sabios del bien. Entonces ahora vamos a colaborar para que te des cuenta. Ahora voy con esta. No todo el tiempo voy a usar las dos porque hay porciones de la palabra que son muchos versículos y para que el tiempo nos alcance durante 20 minutos. Entonces, pero la Reina Valera dice así, capítulo 2, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se sintió mal y ya con celos, con odio sobre ese otro rey que llegó a saberlo él que había nacido. Entonces al darse cuenta él, ya adentró esa maldad en su corazón, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron por muy grande con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, igual lo dice, las dos Biblias están diciendo lo mismo. Y al entrar en la casa vieron el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La latinoamericana dice, regresaron a su país por otro camino. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice el comentario de la Reina Valera, dice así, dice Belén de Judea, dice, esta aldea también llamada Éfrata se encuentra a 8 kilómetros 5 millas al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa casa de pan. Fue el lugar de nacimiento del rey David y la ciudad de origen de los antepasados de José, de acuerdo a Lucas 2, 1 al 17. José y María viajaron allí desde Nazaret a Jesús de Nazaret, y Jesús nació en un establo. Después que sus padres llegaron a Belén, al rey Herodes se le conocía como Herodes el Grande. Era hijo de Antipater, un edomita, a quien Julio César nombró procurador de Judea en el 43 antes al 43 antes de Cristo. Inicialmente los magos eran la casa
sacerdotal entre los persas y los babilonios. Estos magos que vinieron del oriente eran expertos en el estudio de las estrellas. Llegaron a Jerusalén, la capital real de Israel, buscando al que creyeron nacería rey de los judíos. La estrella no pudo haber sido un simple fenómeno natural, ya que dirigió a los magos a Jerusalén y luego a Belén. Es casi seguro que la estrella fue una manifestación divina que Dios usó para indicar el nacimiento y el lugar del nacimiento del Mesías. Bendito y alabado es nuestro Señor. Entonces vemos que el comentario que trae la Reina Valera está un poco más entendible que el comentario que trae la latinoamericana, pero los dos es lo mismo. Entonces Dios pone en mi corazón hacerlo de esa manera con estas dos. Y cuando Dios lo pone así en mi corazón, así lo hago. Porque yo he leído la latinoamericana y yo no tengo por qué estar contendiendo con nadie por la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios son las dos y no podemos negar que lo que está escrito es el mensaje de nuestro Señor. Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.